Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Hola, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Qué gusto estar con Gumancio Rodríguez. Tenemos reflexión sobre el medio ambiente, tenemos cine y muchas cosas que compartir con ustedes en Noticias 22. Así es, Laura, un gusto estar contigo, con todos ustedes que nos acompañen. Mucha información es la que tenemos el día de hoy de diversas áreas del conocimiento. ¿Te parece si comenzamos, por ejemplo, con la pregunta que tenemos el día de hoy? Efectivamente, les vamos a hacer la siguiente pregunta que aparecerá en un instante ahí en su pantalla para que se comuniquen con nosotros a través del hashtag Noticias22. Y esto tiene que ver con uno de nuestros invitados aquí en el estudio. ¿Cuáles son las señales que debemos considerar para saber si el desarrollo urbano ha llegado a su límite? Por favor, hashtag Noticias22, pónganse en contacto con nosotros a través de las redes sociales y esto tiene que ver con algo que está... Bueno, pues, estamos en el momento en donde puede pasar o no. Efectivamente, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que está amenazada ahora por la inminente construcción de un complejo habitacional. Y para ello tendremos un invitado aquí en el estudio que vamos a hablar sobre este tema. Pero también, además de Luis Zambrano, tenemos otro invitado. Efectivamente, aquí está en el estudio Philippe Falardeau, quien va a estrenar mañana en la Cineteca Nacional a las 7 de la noche su cinta Choc. Así es, como parte del Festival de Cine de Quebec que se presenta en la Cineteca Nacional, y además vamos a tener de parte de César Tort, estrena un oratorio titulado La Santa Furia. Eso es lo que tendremos aquí y más. Un avance y comenzamos. El rector de la UNAM, Enrique Graue, inauguró la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Durante 12 días ofrecerá más de 1,300 actividades y el trabajo de 8 centenares de autores. INEGI, otra buena cifra, en el 2017 reporta que resulta que entre la población alfabetizada de 18 años y más, solamente 45 de cada 100 personas habían declarado haber leído uno o más libros en el último año. Leer es informarnos y podernos imaginar distintos. Leer es comprender y entender los puntos de vista de otros. Leer es aceptar la pluralidad y retener en el espíritu la diversidad. Hoy, más que nunca, necesitamos leer y leernos para comprendernos, para respetarnos y para superarnos. Con estas palabras, el rector de la UNAM, Enrique Graue, inauguró esta mañana la 39ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que este año tiene como estado invitado a Campeche. La secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, también reconoció la importancia de los libros y la lectura y el papel de la sociedad en su promoción y circulación. Como sociedad compartimos los retos de la enseñanza, de la lectura, la escritura y el fomento del libro que preservan la memoria e imaginan el futuro por medio de la palabra escrita. Seguimos siendo un referente de lo que Marshall McLuhan llamó la galaxia Gutenberg y que la era digital transforma cada día con nuevas plataformas para leer y nuevos escritores. Carlos Fuentes, que hizo de la imaginación el universo de su literatura, expresó, y cito: «Cada lector crea su libro, traduciendo el acto finito de escribir en el acto infinito de leer». La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería nos convoca al descubrimiento y abre las páginas del gran relato que escribimos quienes visitamos esta feria. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se llevará a cabo hasta el 5 de marzo. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, pues ahí está esta inauguración. Y tenemos muchísima más información que estaremos generando, por supuesto, en Noticias 22. Todos los detalles, bueno,
todos es bastante pretencioso para Sí, la pero cantidad es de son presentaciones muchas de actividades libros las que que hay. se realizan, pero bueno, vamos a estar presentes en una buena parte de ellas. Y tenemos algo más de De asuntos literatura, literarios. así es. La joven escritora Karen Villeda obtuvo el premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas 2017 por su obra El Vicegrado. Ahí tenemos en pantalla el momento en donde recibe este reconocimiento. Y bien, continuamos con más información. Fiel a su vocación hospitalaria, la Casa Refugio Citlaltépetl instauró un Consejo Consultivo Ciudadano. En él se encuentran figuras como Carmen Boullosa, Vicente Rojo, Bárbara Jacobs, entre otros. Con la encomienda de participar, sugerir y evaluar el programa de trabajo, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México instauró formalmente el Consejo Consultivo Ciudadano de la Casa Refugio Citlaltépetl. Es un interés que existe en la Secretaría de Cultura de dotar a la mayor parte de sus instituciones y sus espacios con este ingrediente, ¿no? Que aparte de lo institucional, de lo gubernamental, también tenga participación de ciudadanos, y ese es el papel que nos toca a nosotros. Juan Villoro, Carmen Boullosa, Blanche Petric, Marta Durán de Huerta, Vicente Rojo y Bárbara Jacobs integran el órgano asesor. El Consejo, como la Casa Refugio Citlaltépetl, existen desde hace muchos años, pero la hora que se relanzó y se pretende reforzar la función de la Casa Refugio, pues también se reforzó y se integraron nuevos miembros al Consejo Consultivo. La idea es apuntalar las labores de la Casa Refugio, coadyuvar en la gestión de la directora y sobre todo constituir este enlace de un espacio que es institucional con la ciudadanía. Además de los artistas, periodistas y escritores, el Consejo será presidido por el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, y como secretaria técnica, la coordinadora interinstitucional, María Cortina y Casa. Noticias 22, Julio López. Bueno, esto es una buena noticia. La Orquesta Sinfónica Nacional tiene en sus manos el estreno mundial de La Santa Furia. Es un oratorio del maestro César Tort en el que se retoma la figura de Fray Bartolomé de las Casas y su defensa ampliamente conocida y documentada de los derechos de los indígenas. Creación de esta cartografía líquida. Después de presentarse en el Museo Carrillo Gil de México y el Artium del País Vasco, Cartografías Líquidas ha hecho su última parada en Madrid. La exposición, creada para conmemorar los 40 años de relaciones diplomáticas entre España y México, reunió a 6 artistas de cada país y les pidió obras que giraran en torno a las ideas de Zygmunt Bauman. Por ejemplo, veis un predominio en hablar de las políticas de uso del suelo, de extracción de recursos, el petróleo, por ejemplo, ¿no? Los minerales están como muy presentes. Hay como una reinterpretación de muchas iconografías tradicionales, hay de esta idea como de la historia, de ese componente colonial, por supuesto. Hay un montón como de puntos de fuga y de líneas comunes que la verdad es que hasta desde el punto de vista curatorial nos han ido como abriendo capas nuevas. Esta es la primera exposición en el Instituto de México en España desde que la nueva agregada cultural Susana Pliego tomara posesión. Aquí se pueden ver ya algunas líneas de lo que será su trabajo. Lo que quiero es darle voz a todos los mexicanos que tengan propuestas de calidad. Sobre todo me interesan las exposiciones colectivas y también los proyectos que sean colaborativos para lograr esta compatibilidad o esta colaboración entre México y España. Nosotros apoyamos a varios artistas para que vinieran a Supersimétrica, que es un proyecto creado por Bernardo Sopelana. También colaboramos con Abierto a Abierto para atraer artistas mexicanos que vengan a trabajar en estudios de artistas españoles, y artistas españoles fueron a México también a trabajar en estudios de artistas mexicanos. Entonces estamos promoviendo este diálogo binacional. La exposición que sigue es una exposición de la Alhambra y la influencia neoárabe en Latinoamérica. También, por supuesto, tenemos ahí como ejemplo paradigmático el kiosco morisco de Santa María de la Ribera, en México. A lo largo del 2018, México será el país invitado en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Pontevedra y también de la Semana Negra de Getafe.
Pero sin duda el proyecto cultural más importante del año será la apertura de la Casa de México en España, cuya primera directora, Jimena Caraza, fue anteriormente directora de ProMéxico en España. Para Canal 22 desde Madrid, Francina Islas, corresponsal. Bueno, lo que vimos no fue el estreno de la obra de César Tort, sino, como ya se dieron cuenta, la exposición en torno a la obra o inspirada en la obra de Zygmunt Bauman, este autor de origen polaco, de nacionalidad polaca, británica, quien es autor de Modernidad líquida, de Amor líquido y de muchos libros que tienen que ver con la modernidad y la posmodernidad, el sociólogo que ha analizado al mundo contemporáneo. Así es, y que a través de esta forma o de lo líquido ha analizado la forma en que interactuamos y hemos construido esta actualidad. Más adelante vamos a mostrarles el trabajo de César Tort. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Bueno, pues continuamos aquí en Noticias 22. Laura, amigos, hace unos días que comenzó en Cineteca Nacional una muestra de cine quebequense que la verdad nos ha, a lo largo de los años, ha mostrado diferentes aspectos de esta parte de Canadá en donde la actividad cinematográfica no solamente tiene rasgos identitarios, sino que es muy Efectivamente, importante. que es muy particular. Allá se realiza también un festival de cine espectacular y tenemos aquí pues parte de cintas que se han realizado recientemente. Y bueno, ¿qué creen? Tiene un invitado que ya les anunciábamos, Julio López. En este momento nos vamos con él para que nos platique y nos lo presente. Laura Wemansin, pues como ya lo dijeron, tenemos un invitado de honor, tenemos a Philippe, que viene a presentar su más reciente película, se llama Choc. Pero antes justamente de platicar de este filme, vamos a hablar, tuve la oportunidad más bien de entrevistar a una de las realizadoras, se llama Sylvie Baril, y va a presentar una película que se llama 24 Davids. Vamos a conocer un poquito acerca de qué se trata este largometraje. La tesis de la película 24 Davids es simple y descabellada. La directora, fiel a su proceso creativo, se dejó llevar por la idea de encontrar a 24 personas que se llamaran David y que además influyeran positivamente en su comunidad. C'est un film de rencontre aussi, mon film. Puis c'est tellement important dans la vie des gens de rencontrer des gens, d'échanger, de discuter. T'es beaucoup plus heureux quand tu as des amis, que tu rencontres des gens, puis que tu échanges. Fait que c'est ça que j'essaie de partager. Puis une espèce de folie de pas d'être hors norme, mais pas parce que tu es pété puis que tu fais des choses psychédéliques. Esta es una mirada caleidoscópica sobre la humanidad. En palabras de la propia cineasta, el documental es un laboratorio poético y político sobre el ambiente del planeta. Moi, je veux juste voir l'atmosphère des gens et comment ils vivent maintenant, comment ils se débrouillent dans un monde de plus en plus difficile pour les individus. Fait que je voulais pas des gens connus, je voulais rencontrer des gens intéressants, engagés dans leur vie, empathiques avec leur société. Su búsqueda la llevó por 3 continentes y varios países. México fue uno de los muchos lugares que visitó para filmar la película. Bon, on voulait aller en Amérique latine, au Mexique. Quelle recherche on fait au départ? Bon, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes d'eau. On cherchait David, Agua, Mexico. Là, on est tombé, David Vargas. On est tombé sur David Vargas qui va installer des systèmes pas chers du tout pour récolter la pluie. Ce que faisaient les Incas, il y a plusieurs. 24 Davids nos muestra un abanico de personajes, desde cosmólogos hasta recolectores de basura. Todos a su manera buscan hacer de este un mundo mejor. Bueno, pues ahí lo tienen. Esta es solo una de las 10 películas que conforman esta cuarta muestra de cine de Quebec, que viene bastante cargada con cine documental. Justo tuve la oportunidad de platicar con otro de los directores acerca de los conflictos que se están viviendo en Grecia después de la recesión económica que tuvieron ahí. Los invito a conocer de quién y de qué película se trata. La revolución digital ha marcado un antes y un después en el mundo del cine. Sobre todo, ha permitido una evolución palpable en el documental. Prueba de ello es la película Combate hasta el fin de la noche, largometraje que no se hubiera podido filmar hace 40 años.
Si on compare aux années 60, ça demandait quand même une équipe de 3 personnes, 3-4 personnes. Aujourd'hui, on peut le faire seul. Les caméras sont assez bonnes, la prise de son est assez bonne, mais on peut se permettre de travailler seul, ce qui permet une plus grande intimité avec les gens. El director nos sumerge a lo más profundo de la crisis financiera que se vive en Grecia. Las posturas políticas están presentes, pero solo son el pretexto para introducirnos a la lucha, al día a día de la gente, a la incertidumbre, a las muestras de solidaridad que surgen espontáneamente entre los más necesitados. Combate hasta el fin de la noche es una película de 4 horas de duración que se filmó a lo largo de 2 años. Commence un film et tu le fais, tu le pars sans argent, personne ne peut t'arrêter. Et la forme que prend ton film, elle ne dépend que de toi-même. Donc il y a un double jeu, si tu veux. À la fois une sorte d'emprise sur le cinéma par les institutions qui sont frileuses à l'exploration des nouvelles formes et par ailleurs une liberté nouvelle dans les outils. Donc on voit des cinéastes qui arrivent. Después de su presentación en la muestra de cine de Québec, el director espera poder lanzarla en línea. Assez largement en Europe, mais aussi en Amérique latine. Il était à la Mostra de Sao Paulo, il vient ici, il a été au Pérou. Les échos que j'en ai sont toujours assez positifs. En fait, les questions-réponses que j'ai eues avec le public étaient toujours stimulantes. Bueno, pero no todo lo que nos presentan en la muestra de Cine Quebec es así de dramático, porque también hay propuestas mucho más amables, como justamente la película Choc, del director que hoy nos acompaña, Philippe Falardeau. Además tiene que ver con un boxeador y con otra película muy interesante. Me gustaría saber cómo es que primero encuentras a este personaje de Choc. ¿Cómo le encontré? Sí. J'ai lu un scénario qu'on m'a envoyé il y a 2 ans. Hace 2 Je ne años connaissais pas cette histoire. no conocía esa historia Et j'ai appris que Chuck me Wepner enteré de avait que combattu, Chuck Wepner Mohamed Ali, et que ce había combat avait luchado inspiré contra Sylvester Mohamed Ali Stallone y que ese combate había écrire inspirado a Rocky. mucha gente. Je connaissais Rocky. Y, por ejemplo, Comme tous les inspiró jeunes a garçons la qui escritura aiment de le Rocky. cinéma, A mí me Rocky gustaba est mucho Rocky. Para alguien que, Mais je ne para un connaissais chico pas une al que des le gusta el inspirations cine, pour Rocky. pues Rocky es muy importante, pero yo no J'ai sabía voulu cuál era la raconter inspiración cette para histoire, Rocky. Entonces yo quise mais j'ai voulu aussi contar esta explorer historia, pero también quise explorar le thème du film, el verdadero pour moi, tema de la película, qui est une que para fable mí de mise en garde, es una fábula que nos dice, ten contre la cuidado, célébrité. ten cuidado con la fama. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir célèbre. Actualmente todo el mundo se Sur les quiere réseaux volver sociaux, famoso Facebook, en las Twitter. redes sociales, en Facebook, en Twitter. Et il y a toujours un Y danger siempre à ça. hay un peligro aquí. Chuck Wepner Hay un peligro con esto. est devenu Chuck, célèbre malgré Chuck lui, Webner se volvió parce qu'il famoso a a pesar de sí combattu mismo Mohamed Ali et porque parce qu'il peleó a contra inspiré Mohamed un Ali film comme y porque Rocky. inspiró una Et il película s'est como, perdu dans cette Rocky. célébrité. Il a fini Y par perdre qui il était, perdre esta son celebridad le hizo finalmente perder su identidad, Es, le hizo daño. es sensacional, pero además también recreas el mundo del box, recreas justamente esta mítica pelea entre Mohamed Ali y Chuck Wepner. Sí, contre La boxe aujourd'hui, El box c'est en un la sport actualidad très es un rapide, deporte muy c'est rápido. c'est des surhumains. Es À casi l'époque, como si se tratara de les poids lourds, sobrehumanos. la En boxe aquel était entonces, différente. los C'était une pesos époque pesados romantique de la eran boxe, algo où, distinto, era la época romántica les del box. boxeurs étaient lents, Los étaient lourds, pugilistas étaient gros. eran Aujourd'hui, c'est lentos, différent. pesados, gordos. Hoy donc todo j'ai eso dû es faire muy beaucoup de distinto. recherches, regarder Entonces sur tuve YouTube que les hacer muchas combats, investigaciones, pour vi en voir YouTube comment on boxait las à peleas l'époque. para ver C'était cómo très boxeaban en important pour aquel moi d'être, entonces. crédible, Para d'être mí era muy réaliste, importante ser realista, tellement ser que creíble. l'acteur, Hasta el Liev Schreiber, punto en que el actor était d'accord qu'il Schreiber fallait estaba de acuerdo boxer, con que de había que façon boxear de manera réaliste. Il a même realista accepté de e incluso recevoir, aceptó plus de recibir 800 vrais coups à la más de tête 800 pour tourner les golpes scènes de boxe. verdad en la cabeza para filmar estas escenas de box. Esta película fue muy bien recibida en Canadá, ganó varios reconocimientos ahí y yo creo que si hubiera llegado a nuestro país comercialmente hubiera gustado bastante, porque en nuestro país somos un país de boxeadores muy parecidos a los que nos presentas.
¿Habrá alguna oportunidad de verla en alguna plataforma digital después? Présenter ça sur une plateforme numérique plus tard. La película Chuck. Sí. Sí, creo que je pense que prochainement. Sí, creo que próximamente estará disponible en las plataformas actuales como Netflix. Pero claro, esto va a tomar cierto tiempo. ¿Y cómo te sientes? ¿Qué proyecto estás trabajando ahora? Bueno, tengo una niña de 1 año, entonces mi trabajo principal es ser ser nuevo papá. Y eso, déjenme decirles que es más difícil que hacer una película. Pero claro, trae más satisfacciones y más alegría. Chuck ya vio la película y ¿qué te dijo al respecto? Oui, Chuck a vu le film et Chuck je vio la pense que película y creo que c'est difficile de voir sa vie à l'écran. Para él ver su vida en la pantalla, porque mostramos las cosas buenas, pero también las cosas malas, el drama, las cosas malas. Chuck terminó por perder muchas cosas, perdió a su mujer, perdió un poco el contacto con la realidad, al volverse una vedette, al volverse alguien famoso. Perdió muchas cosas que eran importantes y nosotros mostramos eso en la película y entonces verse así, con cierta distancia, fue algo difícil para él, pero fue bueno con nosotros, hizo la gira de promoción con nosotros porque actualmente él admite que cometió muchos errores en su vida y por eso Chuck todavía hoy es un ser muy conmovedor, ya está viejo, pero sigue siendo alguien muy grande, medio gordo, y sigue estando con Linda, la mujer que conoce en la película, y siguen estando enamorados. Digamos que esta es la porción hollywoodesca de la película. Es un final feliz a final de cuentas porque encuentra a la mujer que lo vuelve a colocar sobre el camino también, correcto. Creo que es una película que pudo haberse vendido a muchos más territorios porque es muy amable, es muy divertida. Me gustaría saber cuál es tu punto de vista acerca de la distribución de películas que son un poco relegadas por Hollywood. Je pense qu'au Mexique et ici, on a Yo les creo mêmes que défis. aquí en México C'est-à-dire que chez nous, on tenemos fait des un bons poco films, los mismos desafíos, tienen un poco des los films mismos commerciaux, desafíos des que films d'auteur. nosotros. Ici au Mexique, Nosotros on fait hacemos algunas d'excellents películas films. de Il y a des autor y réalisateurs aquí en très, México hay très connus, d'autres moins excelentes connus. películas, algunas Le muy problème, c'est qu'on conocidas, otras compétitionne menos, toujours avec les pero el Américains. problema es que siempre estamos Sur notre compitiendo con territoire, los sur notre norteamericanos, territoire, tanto si en el bien territorio que, de ellos como en el c'est nuestro. très difficile, par Y exemple, entonces es les muy films difícil, por mexicains de ejemplo, trouver para des las écrans películas chez nous mexicanas, et encontrar vice-versa. pantallas en Canadá Pour y nos films, viceversa. trouver des écrans Es muy, chez vous. muy difícil para las películas Ce genre canadienses encontrar pantallas en las cuales culturel presentarse comme, en México. Québec Ciné, Y entonces estos c'est fondamental, festivales como Quebec parce que ce Cine, sont des que son fenêtres festivales pour, voir, interculturales, son notre culture fundamentales porque ici son au Mexique. ventanas para Et je nuestra pense qu'on a le cultura aquí en devoir, les México. artistes, Y creo que nosotros los les artistas journalistes, de tenemos el continuer de deber, faire la y también los promotion periodistas de tenemos el cinéma qui est deber autre que le de cinéma hacer la américain. promoción Et de ça un fait un cine peu que es curieux distinto pour moi del de dire cine ça, parce que norteamericano. maintenant, je fais aussi Es des curioso films que yo diga esto porque ahora yo mais también je hago continue de películas faire en des Estados films en Unidos, français pero dans también ma sigo province. Chez haciendo moi, je trouve que películas c'est très, en très francés en Quebec y eso me parece muy importante. Y además es interesante porque la industria de Hollywood te hace formar parte. Ya estuviste ahí compitiendo por el premio a la mejor película con Señor Lazar. Pronto tendrás que votar, pero mañana presentas la película en la Cineteca Nacional, Chuck, me refiero, ¿no? ¿A qué hora será esta presentación? A las 7 de la noche, a las 7 y domingo también a las 8. Bueno, ustedes no lo saben, pero Philippe también habla bastante bien el español. Muy poco y muy mal. Es amante de los ceviches y ya está preparando su siguiente película. Pero mientras tanto, yo los invito también a conocer cuáles son las nominadas justamente a 2 semanas de los premios Oscar. Cuáles son las nominadas en la categoría de Mejor Guión Original. Muchas gracias, Philippe. Es un placer estar aquí contigo platicando acerca de tu siguiente película. Gracias a usted. Bueno, vamos a un corte y vamos a conocer cuáles son las nominadas en la categoría de Mejor Guión Original. Do you smoke in front of my... We haven't even had sex again yet. I'm just not that kind of girl. This may very well be the most sensitive asset ever.
En la categoría de Mejor Guión Original llega disminuida La forma del agua del director mexicano Guillermo del Toro, luego de la polémica que surgió en redes sociales, donde se le cuestionaba sobre las similitudes que tenía su cinta con el cortometraje holandés The Space Between Us. Al final se comprobó que no había plagio alguno, sin embargo el hecho sirvió para desprestigiar al filme. Por esta razón llega como favorito el largometraje 3 anuncios por un crimen del director Martin McDonagh, que cuenta la historia de una mujer que ante la imposibilidad de hacer justicia decide colocar 3 anuncios espectaculares a la entrada del pueblo para denunciar la nula acción del cuerpo policíaco para investigar el asesinato y violación de su hija. We've had 2 official complaints about those billboards. From who? The lady with a funny eye. A lady with a funny fucking eye. En esta categoría también están nominadas las películas de Big Sick, Un amor inseparable, Lady Bird y Huye, la sobrevalorada película que contra todo pronóstico se ha logrado colar a prácticamente todas las entregas de premios sin llevarse nada hasta el momento. Continuamos aquí en Noticias 22. Ahora vamos a compartir con ustedes este asunto que tenemos pendiente desde hace un momento. La Orquesta Sinfónica Nacional ha estrenado una obra de César Tort. Él es un compositor importante y también ha sido uno de los importantes pedagogos musicales que ha tenido nuestro país. El estreno se llama La Santa Furia y aquí tienen todos los detalles. Compuesta durante los 15 últimos años de vida, la obra del maestro César Tort, oratorio La Santa Furia, será ejecutada como un estreno mundial en el Palacio de Bellas Artes. La pieza se inspira en un célebre monje dominico de la época de la conquista y aborda temas como el mestizaje. De un hecho real, que fue lo que pasó, porque Bartolomé, ¿no?, vivió todo esto. Él quiere hablar de cuestiones morales, ¿sí?, de cuestiones de raza, ¿no?, del mestizaje, también religiosas, porque también por medio de Dios se han hecho muchas matanzas. El compositor era religioso, era católico, entonces eso le dolía mucho, ¿no?, que se siguiera utilizando el nombre de Dios. Pero también se habla de cosas filosóficas, porque siempre hay esas discusiones en las conquistas, buscan pretextos para conquistar, ¿no?, para destruir al otro que no se entiende. Compuesta de 5 movimientos, La Santa Furia cuenta con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional, solistas ensamble de Limba y el ensamble escénico vocal del Sistema Nacional de Fomento Musical, teniendo como director huésped a José Luis Castillo. Es una pieza que, por supuesto, es un oratorio, ¿no?, pero también es una cantata escénica, ¿no?, coquetea con la ópera, incluso con el Singspiel, en la medida que hay alternancia de diálogos, hay pasajes narrados, discursivos con pasajes corales, incluso vocales. Hay, por supuesto, música y cámara, en el sentido que hay octeto solista y demás. Por supuesto, dentro de la partitura encontramos referencias a música prehispánica, a los instrumentos prehispánicos, a la música religiosa que se podía, de una manera u otra, podía estar todavía en vigor en 1492. Quiero decir, musicalmente también, ¿no?, esas referencias continúan dentro de la partitura en cada uno de los 5 movimientos. Santa Furia podría también llegar al sureste mexicano y al viejo continente. Estamos viendo tratarla de hacer en Chiapas, porque Bartolomé vivió en Chiapas, y luego con los frailes dominicos, porque Fray Bartolomé era dominico, como ellos cumplieron 800 años de que existe esa orden, quieren que la hagamos en España. El estreno mundial de Santa Furia será el viernes 23 y domingo 25 de febrero en el Palacio de Bellas Artes. Las localidades están agotadas. Con información de Víctor Gaspar, Noticias 22.
Bueno, continuamos con un asunto que hemos estado tratando en los últimos días. Vamos a ver cómo se conmemoró el Día Internacional de la Lengua Materna en distintos puntos de la Ciudad de México. Como parte de las celebraciones ocurridas en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el Colegio Nacional abrió sus puertas al diálogo con un conversatorio integrado por Héctor Martínez Rojas, Fabricio León Díez y la escritora Brenda Cantú Bolán. Esta mesa de diálogo formó parte de la jornada México Multilingüe, 69 lenguas nacionales, patrimonio que nos une. Diversas instituciones públicas y sobre todo, y en este caso, algunos sellos editoriales, llamémoslos particulares, están abriendo una brecha importante y están convirtiéndose cada vez más en una opción editorial para los escritores, para los hablantes de lenguas mexicanas vivos. Dentro de estos festejos, el Museo Nacional de Culturas Populares presentó la 15ª convocatoria al Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas. Al lugar acudieron los escritores Natalio Hernández, Natalia Toledo, Manuel Bolom y Aurelio González, acreedores al premio en ediciones anteriores. La reflexión sobre la importancia de la tradición oral y el son huasteco fueron los protagonistas del encuentro. Lo que a mí me gusta de la oralidad es que no depende ni de premios, ni de libros, ni de becas. Es algo que te regalan inmediatamente. Los hermanos fuimos educados por nuestro padre con relatos. Relatos, cuentos, leyendas, mitos. Y entonces, en alguna parte, yo he escrito que mi primer maestro fue mi padre. Desde luego, yo creo que colocarlo en estos encuentros, en este día tan especial, me parece que nos recuerda que tenemos que trabajar, tenemos que generar nuevas herramientas, nuevos elementos para enriquecer nuestra propia lengua y nuestra propia cultura. Me parece que debe estar uno en este día de fiesta, ¿no? Porque es recuperar justamente la diversidad lingüística, diversidad cultural, las distintas formas de construir el conocimiento. La convocatoria al Premio Nezahualcóyotl 2018 permanecerá abierta hasta el 21 de mayo. Pueden encontrar las bases del concurso en gov.mx/cultura/convocatorias. Con información de Fernando Salinas, César H. Meléndez, Noticias 22. Y las actividades para conmemorar el lenguaje y la diversidad cultural de nuestro país no terminan solamente en este día. Por ejemplo, el próximo sábado en la biblioteca que se encuentra en la librería Elena Garro, que se encuentra muy cerca del centro de Coyoacán, todo el sábado habrá actividades bajo el título México Multilingüístico, 69 lenguas originales. Pero hay un detalle importante: a las 7 de la noche, la última actividad, ahí se va a presentar el poemario de Uber Manila, quien recibió el reconocimiento a mejor poemario en lenguas indígenas la pasada Feria Internacional del Libro. El libro es una belleza, habla sobre estas lenguas que se encuentran en una región muy particular de la montaña de Guerrero, y también tiene un CD en donde se puede escuchar al autor declamando en su propio idioma. Así está la invitación. Ahora vamos rápidamente al estreno de nuestro segundo capítulo, el reportaje dedicado a la diosa lunar. Ya conocimos la historia del hallazgo del monolito, pero ¿qué nos dice la mitología mexica a propósito de la Coyolxauhqui? ¿Qué le había sucedido a Coyolxauhqui? ¿Por qué su cuerpo está desmembrado? ¿Qué circunstancias marcaron el destino de esta hija de Coatlicue? Tras su hallazgo en 1978, esta deidad, hasta entonces poco conocida, atrajo la atención. Esta diosa Coatlicue queda embarazada y, al no saberse quién era el padre, esto indigna a Coyolxauhqui y a sus hermanos, los 400 del sur,
que se han interpretado como las 400 estrellas, las innumerables estrellas. Y entonces decide Coyolxauhqui y sus hermanos ir a matar a su madre al cerro de Coatepec por aquel embarazo misterioso. Huitzilopochtli, dios solar de la guerra, era quien se estaba gestando en el vientre de Coatlicue. Y entonces Huitzilopochtli va pidiendo que le avisen por dónde vienen sus hermanos avanzando, ¿no?, en escuadrones guerreros para matar a Coatlicue, y él decide nacer en el momento preciso para poder atacar a sus hermanos, ¿no? Entonces así lo hace y dispersa a sus hermanos. A Coyolxauhqui, que encabezaba la rebelión, la captura, ¿verdad? Y en lo alto del cerro de Coatepec la decapita y arroja el cuerpo, el cual va rodando y va desmembrándose hasta llegar al fondo. Por esta razón, una de las interpretaciones del Templo Mayor, según Eduardo Matos Moctezuma, es la de representar esta trama mítica desarrollada en el cerro de Coatepec. Y entonces en su parte alta está el santuario a Huitzilopochtli, el dios de la guerra y dios solar, ¿verdad? Y abajo, al pie de ese cerro templo, como yo lo he llamado, se encuentra esta escultura, o sea, la de la diosa ya vencida, decapitada, muerta, desmembrada. Si tomamos en cuenta que el Templo Mayor era el corazón del Imperio Mexica, las mayores obras escultóricas y artísticas habían de estar allí. Por eso el monolito de Coyolxauhqui también es apreciable estéticamente. Porque es increíble cómo el artista o los escultores que trabajaron en ella realmente lograron darle movimiento al cuerpo de la diosa, es decir, es un círculo de 3,25 de diámetro en el cual vemos un cuerpo humano femenino, ¿verdad?, decapitado y desmembrado, pero la forma en que colocaron brazos, piernas de la cabeza, etcétera, le da un movimiento a la figura realmente impresionante. Y además, originalmente se rescataron desde un principio algunos de los colores que ya pasados los años se pudo hacer toda una investigación en los poros de la piedra para ver los restos de color que había y se pudo ya hacer una reconstrucción de cómo estaba pintado. Por ejemplo, el cuerpo en amarillo, tenía también partes blancas de los huesos, el penacho en un tono azul verdoso, en fin, eran los tonos predominantes junto con el rojo y el azul, ¿no? Pero además de eso, pues íbamos, o sea, toda esta impresión, ¿verdad?, de una escultura monumental como esta, pues en realidad lo que más importaba, aparte de este valor estético que estoy relatando, era el aspecto, digamos, académico de investigación integral. Bueno, como ven, está súper interesante, sí, Laura, y emocionante, ¿no te parece? No, bueno, yo la verdad es que quisiera seguir viendo más. Pues, saber más, enterarme de más. Bueno, ¿qué les parece? Adelantamos un poco de lo que va a haber mañana. ¿Sí? Bueno, me parece buena idea para que sepan que mañana también tenemos más información, más descubrimientos, además con gente como el maestro Matos Moctezuma, que bueno, pues nos ilumina el conocimiento de esta época y particularmente de este monolito. Gracias a los trabajos del Templo Mayor, se ha podido ir conformando un nuevo rostro del Mexica. Bueno, pues qué historias, Buen Mancini. Así es, para no perderse. Bueno, es momento de hacer una pausa.
Continuamos. Vamos a seguir platicando de información que tiene que ver con un asunto que les comentamos al principio del programa, un área natural protegida que es la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel está nuevamente en riesgo, lo ha estado desde hace tiempo por la urbanización, por la actividad urbana humana y bueno, pues sí, la situación en la cual se encuentra este sitio que bueno, pues está resguardado en gran medida por el campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México, ahora enfrenta un nuevo riesgo y para platicarnos de ello está aquí con nosotros el doctor Luis Zambrano del Instituto de Biología de la UNAM. Así es, y por eso es que hemos nosotros lanzado la pregunta al inicio del programa, que vamos a ver en este momento en pantalla antes de comenzar esta conversación. Vamos a ver de qué manera nuestros amigos en redes sociales han respondido. Paco Mares dice, cuando se complica la movilidad y escasean los servicios básicos como el agua, por el crecimiento de la densidad de la población, también en otras respuestas que han enviado gentilmente aparecen otros temas como el tránsito y por supuesto el agua y una cosa muy especial, la mancha urbana, el crecimiento de la mancha urbana. Luis, por eso está con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Por qué no nos platicas, por favor, en qué consiste esta Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel? ¿Cuál es su importancia desde el punto de vista de la ubicación, la topografía, la estacionalidad, las especies y microhábitats que existen aquí? Bueno, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel es una reserva ecológica que está justo dentro de Ciudad Universitaria. Ocupa 1/3 del campus. Nadie se da cuenta de la cantidad, del tamaño que tiene la reserva, pero básicamente es 1/3 del campus, son 237 hectáreas. ¿De qué se trata la reserva? Básicamente es un ecosistema de pedregal. Es el pedregal que hace 1600 años explotó el Xitle, que está a un paso de, y ahorita con todos estos temblores nos recuerda a todos los volcanes que tenemos alrededor de la ciudad. El Xitle explotó, generó toda esta derrama de lava y esa derrama de lava lo que hizo fue, con el paso del tiempo, generar nuevas especies, o sea, poner el hábitat para diferentes especies. Cuando el CEU se plantó ahí en 1954, todo eso era pedregal, eran 80 kilómetros cuadrados de pedregal. Se fue urbanizando toda la sección y se empezó a perder todo este pedregal y solo nos quedan muy pocos reminiscentes de este pedregal que es rumbo a Tlalpan, pero lo más importante y lo más cercano a la ciudad es justamente esta reserva que protege la UNAM. Ahora, se supone que hay ciertos permisos con todo y este crecimiento urbano que únicamente se permiten determinado tipo de construcciones, por ejemplo, cuando son institutos que tienen que ver con la misma universidad, el Instituto de Investigaciones Biológicas donde trabajas, Luis, por ejemplo, pero esto no ha pasado. Lo que hemos visto es un crecimiento enorme de la mancha urbana en torno al Pedregal y dentro del Pedregal. Sí, claro, o sea, hay que distinguir un poco lo que está dentro de Ciudad Universitaria y lo que está fuera de Ciudad Universitaria. Dentro de Ciudad Universitaria está la reserva y desde que se generó la reserva en 1983 no se ha tocado nada de estas 237 hectáreas. Estas 237 hectáreas, no importa si es el instituto más importante o la facultad y la necesidad de la facultad más importante, los universitarios decimos que esos 237 hectáreas no se deben de tocar. Eso es dentro de Ciudad Universitaria. Alrededor de Ciudad Universitaria es donde se han generado grandes problemas también. No quiere decir que dentro de Ciudad Universitaria no se hayan generado, tenemos nuestros propios problemas. El edificio H. El edificio H, por ejemplo, que por cierto, el edificio H desató una gran discusión dentro de Ciudad Universitaria, dentro de los universitarios, y lo que generó al final en esta discusión es estamos rehaciendo los planes de crecimiento y territoriales de Ciudad Universitaria. Estamos generando las reglas para que ya no se construyan edificios H, estamos regenerando las reglas para que se hagan las construcciones nuevas, se hagan acordes a absolutamente todo lo que se debe de preservar dentro de CEU. Afuera de CEU es donde empezamos a tener ahora problemas. Y ahí platícanos ahora justamente qué es lo que está ocurriendo, dónde está ubicado este complejo habitacional que potencialmente o inminentemente será construido. Bueno, este complejo comercial que es de una constructora llamada Vigrant, que no es el único alrededor de todo lo que es Ciudad Universitaria, detectamos no menos de 17 grandes complejos alrededor, en un radio cercano a Ciudad Universitaria. Pero es un complejo, habitacional comercial, ¿verdad? Es fundamentalmente habitacional, pero la parte de abajo va a ser comercial. Este, que es el que más nos afecta en este momento, se quiere construir, esperemos que logremos parar la construcción, se quiere construir justo donde está la entrada de Ciudad Universitaria sobre Avenida Universidad.
La entrada a Ciudad Universitaria es Avenida Universidad 3000, al ladito de Ciudad Universitaria está. Ahí lo vemos, donde casi no se genera conflicto vehicular. Donde prácticamente uno está parado. A mí lo que me llama la atención de esto, Luis, es que no solamente estamos hablando de cosas ecológicas, sino que ya generó un gran debate, y lo padecemos cuando pasamos por allí, el centro comercial Oasis. Exacto. Las construcciones se hacen en torno a rutas que nos llevan a todas las personas que transitamos a diferentes lugares importantes y provocan un nudo espectacular. No quiero imaginarme lo que significa cruzar esa glorieta de Miguel Ángel de Quevedo y Universidad y después toparnos con lo que genere este edificio. No te lo tienes que imaginar, o sea, va a ser espantoso. De hecho, uno de los modelos que hemos empezado a generar con la gente de la Facultad de Arquitectura nos dice cómo sería el gran problema que generaría esta cantidad de automóviles. Van a ser 1.200 cajones de estacionamiento en esta zona sobre Avenida Universidad. Imaginemos que un tercio de esos salen a la misma hora, de entre 8 y 10 de la mañana, porque salen a trabajar. Imagínense el caos. Y bueno, ya se hicieron los modelos y el caos es espectacular. O sea, es una una cola de automóviles desde Insurgentes hasta Los Viveros. Y CU colapsado, porque todo mundo utiliza CU de atajo, ¿no? Entonces, CU colapsado y toda esta zona completamente colapsada. Por un lado está el problema urbano, está desde luego la necesidad habitacional que hay, porque de ahí se despierta esta oferta. La afectación, aunque no se encuentra dentro de la reserva de la UNAM, bueno, desde luego que la vida, las especies endémicas o las especies exóticas que están ahí son afectadas porque no existe entre ellas pues una frontera. La biodiversidad se vería afectada. ¿Cómo se puede enfrentar esto y cómo afecta esta declaratoria de un área protegida? Ok, sí, lo primero que a lo mejor habría que repensar para empezar a solucionar este gran problema es esta visión de que efectivamente necesitamos más vivienda. Sí se necesita más vivienda y estos programas de redensificación, en donde la ley de redensificación que se hizo, la ley de vivienda en la Ciudad de México, lo que buscaba o lo que ha venido buscando su espíritu es darle prioridad a vivienda para la gente trabajadora. Y con estas construcciones no se logra eso. O sea, estas construcciones tienen los departamentos más baratos, que son de 40 metros cuadrados, que no es nada, cuestan más de 3.800.000 pesos, que prácticamente nadie puede comprar. Los más caros están en más de 8 millones. Entonces, en realidad están enfocados a una élite urbana que no está solucionando este problema que tú estabas mencionando sobre tenemos que solucionar un problema de vivienda. Efectivamente se tiene que hacer una redensificación, pero una redensificación un poquito más dispersa de lo que están haciendo. Es un microfoco de densificación en donde la cantidad de gente en tan pocos metros cuadrados es tan grande que afecta a todo lo demás. Entonces, eso no es una solución. O sea, lo que se está haciendo ahora con esta constructora, como con las otras constructoras que están alrededor, no están solucionando el problema de vivienda de la Ciudad de México, ni están generando formas viables para la sostenibilidad urbana. ¿Qué sí se puede? Bueno, ¿y cómo afecta? Hay otros factores que afectan ambiental y de salud. Cuando tú tienes tanta gente en tan pocos metros cuadrados, las enfermedades se dispersan así. Eso lo vemos con las plagas. O sea, cuando uno tiene cultivos y monocultivos, las plagas se dispersan rapidísimo. Luis, perdón, nos dicen que tenemos 40 segundos para despedir. Dinos, ¿dónde más podemos encontrar información para que la ciudadanía nos permita también tomar decisiones, como ciudadanos también tomemos decisiones? Bueno, la semana pasada tuvimos un foro y vamos a sacar las conclusiones del foro en diferentes páginas del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Facultad de Arquitectura. Por un lado, mañana vamos a tener una manifestación dentro de... ¿A qué hora y en dónde es? A las 2 de la tarde en frente de Rectoría para apoyar las acciones que está haciendo Rectoría y generar nuevas acciones por parte de la ciudadanía y de la academia para un diálogo, para un encuentro. Luis, exactamente. Muchas gracias. Yo creo que hay mucho más que platicar. Más adelante estaremos al pendiente de este tema y si nos permite te buscaremos nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Luis. Con esto nos despedimos. Pasen una excelente noche. Nos vemos pronto. Hasta mañana.